Grabar. Estamos grabando. Ya chicos, la clase del día de hoy tiene por objetivo principalmente explicar lo que es un estudio de caso. Ya el estudio de caso se define como una situación pedagógica que nos permite a nosotros, ¿cierto?, solucionar un problema. Por esta razón, en la primera parte yo voy a explicar, ¿cierto?, lo que es un estudio de caso, y en la segunda parte les voy a mostrar los dos casos que yo ya seleccioné. Entonces, la importancia de esto es que ustedes puedan aproximarse a una instancia pedagógica y le den solución. Ya he recibido hartos trabajos de vuelta. Ya yo sé que la conexión en la mañana no es muy buena, hemos tenido 15, 16, hoy día está bajita, pero después sus compañeros podrán ver esta clase grabada, yo creo que las ven y después mandan los trabajos. Pero los que están aquí, yo creo que van a quedar más claros con el tema. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a explicar, ¿cierto?, lo que se define como un estudio de caso. Denme un segundito, comparto el tiro. Ahora sí, admitir, ahí llegó Bárbara. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Que alguien me diga por el chat, por favor. Sí, vale, Lidia, súper rápido. Ya, chiquillo, como les explicaba, ¿cierto? El estudio de caso nos viene a nosotros, ¿cierto?, a entregar una visión más general de lo que hace referencia a este tema. Entonces lo vamos a explicar y vamos a dejarnos por aquí un poco escondidito. Ahí. Bueno, el estudio de caso es una instancia pedagógica, la cual nos permite a nosotros entender que teoría y práctica, como dice Habermas, son los elementos vitales en la construcción del conocimiento. Por esta razón, nos aproxima a un contexto. Ustedes saben que el contexto es el tiempo y el espacio donde suceden los hechos, o en historia se habla de tiempo histórico. Por eso es importante que cuando ustedes se estudien y analicen un estudio de caso, se vayan aproximando a la teoría y a la práctica. ¿Ya? El aspecto teórico está en los libros, el aspecto teórico está en la situación, pero la práctica viene a estar en la solución, lo que en Grecia se conoce como praxis, ya práctica pedagógica. Lo que ustedes han hecho en la planificación, en la grabación, estamos haciendo práctica pedagógica. Por esta razón, el estudio de caso, que nosotros vamos a empezar a explicar hoy día, tiene como objetivo lo siguiente. ¿Qué es lo que es un estudio de caso? En primera instancia, se define como una herramienta pedagógica y de investigación. ¿Ya? Cuando yo digo herramienta pedagógica y de investigación, se asocia mucho, ¿cierto?, a una técnica, a aplicar una técnica. ¿Para qué? Para validar el conocimiento y, lo más importante, entender teoría y práctica. Entonces, el estudio de caso tiene como objetivo fundamental comprender ya la particularidad de una situación, ¿ya? Distinguir cuáles son los actores, distinguir cuál es el problema y entregar una reflexión y una solución a una situación pedagógica. Por eso, el estudio de caso es una herramienta importantísima en educación para un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque me permite a mí, ¿cierto?, ampliar mi perspectiva, ¿ya? No como el panóptico de Foucault que estudiamos en las clases anteriores, sino que de una visión más general, amplia, dinámica, estratégica, y entregar una solución concreta de lo que viene a ser, ¿cierto?, una situación pedagógica, como lo dije anteriormente. Entonces, el estudio de caso tiene como objetivo fundamental, dice acá, textualmente como lo puse yo, comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y se relacionan, ¿cierto?, con el todo. Por eso me gustaría citar ahora a un argentino que es muy famoso en sociología, que es Anderek, y él plantea un concepto que se llama intersubjetividad, lo intersubjetivo. Cómo yo me relaciono con el objeto, o más bien, cómo el sujeto se relaciona con el objeto. El sujeto de estudio, el objeto, aproximan al ser humano a la realidad. Lo que van a hacer ustedes, se van a aproximar a la realidad desde un caso puntual. Por eso yo subí dos estudios de caso y ustedes tienen que elegir uno. Y ese lo tienen que fundamentar. ¿Ya? ¿Qué es el estudio de caso entonces? Como más simple, consiste en el análisis de una situación real. Yo puse ahí dos situaciones reales de dos colegios en un contexto determinado, ya en un colegio rural, en un colegio particular subvencionado. ¿Por qué se seleccionan estos casos? Nos permite a nosotros discutir, nos permite tomar decisiones, pero también nos permite
resolver problemas. Por eso el estudio de caso es una situación analítica, ¿ya? Una situación analítica que nos va a permitir, ¿cierto?, entender la situación real en un contexto determinado. Como se habla en historia, el contexto, lo repito, es el tiempo y el espacio donde se desarrollan o desenvuelven los hechos. ¿Ya? Y ustedes se van a encontrar con un montón de elementos y situaciones que van a tener que darle solución. O sea, la educación está llena de estudios de caso. Todos los días hay un caso en los colegios. Todos los días hay un caso X, detalles. Hay una diversidad tremenda en el aula y en el colegio, ¿para qué decir? ¿Ya? Entonces, este análisis que ustedes van a realizar de una situación real les permite discutir, les permite tomar decisiones y, lo más importante, les permite entregar soluciones a una situación puntual. Eso es la importancia de un estudio de caso como situación pedagógica. ¿Ya? Durante cuando su realización es posible que usted clasifique, organice, sintetice, ya toda la información que usted pueda recabar o puede interpretar con sus compañeros. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a los estudios de caso, yo creo que ustedes van a discutir, porque son 5 cabecitas, 3, 2 las que estén en grupo, que piensan distinto. Y eso es lo que tienen que materializar, ¿cierto?, en el informe que yo les pedí. Que más que objetivo, metodología, le hice preguntas de reflexión que tienen que desarrollarla, ¿ya? Frente a cada caso. Entonces, para cerrar esta parte, el estudio de casos lo definimos como una situación real que nos permite discutir, tomar decisiones y solucionar problemas. ¿Ya? ¿Para qué se usa? Se usa para muchas cosas. Y esto apunta principalmente a lo que yo quiero entregar ahora. El aprendizaje que hemos hablado mucho, ¿cierto? Que sea significativo. Se usa para promover la resolución de situaciones de la vida real con la orientación docente. Yo en su respuesta y en sus reflexiones voy a ver cómo ustedes se enfrentarían a un caso pedagógico puntual y cómo ustedes le darían solución y lo analizarían. ¿Ya? Se aplica a situaciones reales, ¿ya?, que se dan en el aula y evalúa principalmente cómo el sujeto, como ya lo dije de Anderek, se desempeña ante una situación específica. O sea, cómo ustedes, profesores, sujetos sociales, se desempeñan en una situación X. ¿Cómo ustedes lo podrían hacer? ¿Cómo yo resuelvo el problema? ¿Ya? Propicia la búsqueda y comparación de análisis, demuestra el uso de destrezas de pensamiento, evalúa competencias específicas de un área curricular y competencias transversales. En este aspecto, lo que yo estoy evaluando es la solución del profesor, no en una clase, sino más bien en una situación de colegio. ¿Ya? Hay uno por ahí muy interesante que habla de una profesora que no tiene asistente de aula. ¿Ya? Y hay un tema importante que el colegio no tiene la plata, ¿cierto?, para contratar a un asistente de aula. Y la sostenedora le da una respuesta, etcétera. Ahí lo van a ver. ¿Ya? Para ir cerrando este tema, porque tenemos poco tiempo y hay que atomizar los tiempos, porque quiero mostrar los estudios de caso, el aprendizaje que fomenta esta técnica principalmente apunta a lo que yo les mencioné, ¿ya? A un entrenamiento para la formación teórica y práctica de todos ustedes, ¿ya? De acuerdo con varios autores como Alfonso López y otros profesores con vasta experiencia en esta área, ustedes podrían desarrollar, ¿cierto?, a través del uso de esta técnica de comparación, análisis y reflexión. Por eso es importante que el estudio de caso sea abordado de un carácter reflexivo y crítico. Lo más importante es un pensamiento crítico, ¿ya? Eso es lo que yo quiero buscar en esta última etapa, porque ya hemos trabajado, ¿cierto?, planificar y secuenciar. Por eso yo les decía menos es más, pero me he dado cuenta que están planificando, que están secuenciando, secuenciación, momentos de la clase. En educación nos encontramos con mucha teoría, mucha conceptualización, pero muchas veces hay gente que queda solamente en la conceptualización, en el ideario colectivo, en la práctica. Eso es lo más importante. Por eso cuando yo les dije secuencien, elijan clases dinámicas, tómense los tiempos, es por eso. Porque cuando estén en una sala de clase, lo que importa ahí es la práctica. Lo más importante.
Obviamente que todo este tema y aparato de conocimiento es necesario para todos nosotros, pero mucha gente se queda en el tecnicismo y no avanza. Todo es tecnicismo y una retórica tecnicista, pero en la práctica fracasan. Por eso es importante que lo que yo aprenda sea realmente significativo para enfrentarme a estudiantes de educación básica, donde ellos me van a escuchar, donde ellos me van a seguir, y ahí juega un rol importante yo, mi carisma. Un profesor tiene que ser carismático, sobre todo en estos niveles. Tiene que ser entretenido, tiene que ser lúdico, tiene que ser rápido, despierto. ¿Por qué? Porque tu estudiante no tiene que aburrirse en clase. Pasa mucho que los estudiantes dicen, oh, ya me toca con este viejo, qué lata, oh, qué... No, qué frustrante que tu estudiante cuando vean abrir la puerta a tu sala digan, oh, me toca con él. Y pasa, ¿ya? Sobre todo estos profesores que se creen la intelectualidad máxima, que tienen la razón en todo, y el estudiante no sabe. Eso es una postura intelectual obsoleta. Lo dice Freire, aprender a aprender. Pedagogía del oprimido, pedagogía de la autonomía. Entonces, muy importante eso, ¿ya? Por eso, para ir cerrando y mostrar los estudios de caso, me gustaría a mí mencionar lo que pide un estudio de caso, a quién vamos a aprender con esto. Primero, habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. Eso es importantísimo. Aprendizaje de conceptos y aplicación de aquello aprendido previamente en el aula. Ustedes van a tener que escribir la reflexión y todo lo que han aprendido tiene que ser a través de un lenguaje científico, principalmente. Si ustedes están hablando de currículum, de estrategia, de didáctica, en sus reflexiones, por favor, materialicen ese tipo de conceptualización. Porque cuando yo leo, está argumentado y tiene más peso. Más que opiniones, argumentaciones. Eso nos diferencia a nosotros, ¿cierto? Lo que es doxa y lo que es episteme. ¿Cierto? La doxa, la opinión vulgar, todos pueden opinar, pero la episteme es la argumentación. Y cuando yo argumento, lo que yo digo para allá transforma realidades. Es súper importante eso, ¿ya? El aprendizaje de conceptos y aplicación de aquello aprendido previamente, trabajar en grupo, interacción, ustedes lo están haciendo, lo saben, ¿ya? El acercamiento con la realidad, a fenómenos o hechos sociales, para que se familiaricen, ¿cierto? Y ustedes se contextualicen en situaciones reales. Eso es importante entonces en un estudio de caso. Aproximación a la realidad de una situación puntual en un contexto determinado para yo analizarlo y llevar el pensamiento crítico. Por eso, teoría y práctica, volvemos a Habermas, son los elementos vitales en la construcción de todo tipo de conocimiento. Teoría y práctica se conjugan. Didáctica también se conjuga. Aprendizaje y enseñanza. Aprender a hacer, aprender a aprender. Todos estos conceptos que trabajamos en educación y en pedagogía se nutren y se reflejan a través de un estudio de caso también. ¿Ya? Acercarme a la realidad, trabajar en grupo, aprender conceptos y pensamiento crítico. ¿Me estoy escuchando bien? Perdón, ¿va a hacer un alto? Con la manito, alguien que me diga. Lidia ahí, con el dedito. O alguien que por micrófono. Pero creo que estoy escuchando bien por si no me lo han dicho. ¿Cierto? Para ir cerrando el tema y mostrar ya lo que son los estudios de caso, el desbloqueo de actitud insegura o temerosa. Eso es importante. ¿Ya? Que una vez que yo reflexione, una vez que yo, cierto, analice la situación, cuando yo responda, cuando yo entregue, cierto, mi argumento, que sea un argumento de peso, que no sea ambiguo. Esto es lo que pensamos, esta es la solución que nosotros proponemos. No que puede ser, que debería ser, no. Esto pienso, ser concreto, por favor, a la hora de la reflexión. El desarrollo del sentimiento en nosotros, la disposición de la estructura comprensiva, la escucha comprensiva, obviamente, tienen que escucharse entre ustedes, analizar la situación, el entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la comunicación y, lo más importante, la toma de decisiones, ¿ya? Que ustedes van a tomar decisiones en su respuesta. Y eso sería en primera instancia el estudio de caso, ¿cierto? Una situación puntual, un estudio de un caso real, para que ustedes le den solución pedagógica, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a esto? Porque ahora voy a empezar a explicar los estudios de caso, los dos. ¿Dudas, consultas?
¿Ya? Disculpen que les pregunte a cada rato si se escucha bien o no, es que a veces se corta. Por eso es importante que me digan, por favor. Profe, si lo escuchamos bien, no se escucha más o menos. Aprendizaje remoto. Sí se escucha, profe. Muchas gracias. No quiero ser más latero con el escucha. Ahora vamos a mostrar los casos. ¿Ya? Antes de seguir, ¿alguno de ustedes los leyó? ¿Los pudo ver? Aquí tenemos el chat. Vamos a abrir el chat. Me dice, profesor, ¿hay que realizar los dos casos? No, no, Javi. Usted elige uno. Y ese lo fundamenta. Quise poner dos para que ustedes puedan elegirlo, o sea, siempre tengan dos miradas. Ya usted elija el que le parece más interesante. Lo vamos a mostrar al tiro, ¿ya? Vamos a salir de esto entonces, cerremos lo que ya tiene que ver con estudio de caso y vamos, ¿cierto?, al otro tema. Déjenme sacar esto y los tengo acá. Bueno, dentro de los estudios de casos que yo seleccioné, eh, hay uno que se conoce como una petición urgente, que es el caso, ¿cierto?, de Francisco, que es jefe de una técnica pedagógica en un colegio particular subvencionado, mixto, ubicado en un sector popular en una ciudad del sur de Chile. ¿Ya? El caso de Francisco es bien interesante, ¿ya? Explica el contexto. Rita, que es la profesora de educación básica, ya de primero básico, está teniendo problemas. Ya, pero que hay un dato interesante, ¿eh? Y los directores, antiguamente, antes que apareciera la ley, tenían la facultad, ¿cierto?, por matrícula, de que los estudiantes entraran con 5 años y medio a primero básico, antes del 31 de marzo. Aquí esto no está contextualizado, ¿eh? Ahora no se puede. Tiene que tener antes del 31 de marzo los 6 cumplidos. Si no, no se puede matricular. Antiguamente se podía. Sobre todo los colegios que no tienen baja subvención, tenían a niños más chiquititos, ¿cierto?, en primero, con el objetivo, ¿cierto?, de llenar cupo. Eso lo explica aquí. Váyanse a la situación y el contexto nomás. Si la ley cambió, no importa. Analicen el caso. ¿Ya? Rita, ¿cierto?, que es la profesora involucrada, con una trayectoria excelente, tiene problemas. Y los problemas están que los niños van muy lentos. Y ella se empieza a estresar, está angustiada, busca una situación que la ayude, llega al borde del llanto, ¿cierto? Entonces tienen que leer esto, la petición que hace ella, Francisco, perdona, la sostenedora, el equilibrio. Pero miren lo que dice la sostenedora en una parte del estudio caso. Y usted me puede decir sí o no. Las profesores deben estar preparadas para la diversidad de los alumnos en el aula. Para eso estudiaron pedagogía. La ley no nos obliga a tener asistentes de primero básico y los recursos son escasos. Habría que buscar asistentes a través de alumnas en práctica. Si los resultados académicos fueran mejores, tendríamos mayor matrícula y no tendríamos la necesidad de llenar cupo. Por último, estamos actuando de acuerdo a lo que permite la ley. Este colegio siempre cumple de acuerdo a lo que señala la ley. O sea, la sostenedora no quiere soltar las lucas y no quiere contratar, ¿cierto?, a una asistente de aula, porque dice que la ley no la obliga. Y esa es una realidad que sea en muchos lugares. Y les puede tocar a ustedes, que ustedes entren solitos, ¿cierto?, con hartos niños y no tengan asistente de aula. Y nosotros sabemos que es una necesidad latente, porque en esos niveles necesitamos estar más de uno en sala. Tiene que estar uno en sala. Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos asistentes de aula hasta en cuarto medio, tercero medio, que nos ayudan con los PIE, con los de transición. Pero tiene que haber otra mirada también para apoyar a esos niños. Entonces, el caso le habla, está bien interesante, lo tienen que responder, pero aquí está lo medular, ¿ya? En estas preguntas que tienen puntaje. Cada pregunta tiene 10 puntos. Yo siempre le pongo puntaje porque es más fácil después analizarlo para mí. Análisis y reflexión. ¿Cuál es la decisión de un verdadero líder pedagógico en este tipo de situación? ¿Cuál era el deber de ser en una institución educacional? ¿Cuál es el deber ser, perdón? ¿Dónde queda la idea de inclusión, equidad, oportunidad? ¿Sería necesario tal vez mirar el asunto con un poco más de distancia? O sea, es pura reflexión. No quise que pusieran objetivo, metodología, porque no. Me importa que reflexionemos sobre este caso. El caso de Rita. Y el segundo caso, para ir cerrando, tiene que ver con el significado de la inclusión. En un pequeño pueblo semirural de central de Chile, también está bueno. Eugenia tiene que enfrentarse, ¿cierto?, con una profesora. Los papás están preocupados porque la profesora se preocupa mucho de los niños que les cuesta y deja a los otros de lado. Entonces está bien interesante también que ustedes lo analicen, elijan uno y le den la solución que yo espero. ¿Ya? Por eso, ojo, es importante que estas preguntas sean abordadas de una manera súper
no tan científica, pero en el sentido argumentativo, reflexivo, ¿ya? Si ustedes pueden apoyarse con cita, genial. Siempre lo importante es el apoyo bibliográfico, ¿eh? Le da sustento, ¿cierto?, a mi investigación, le da sustento a lo que yo estoy diciendo. Y eso sería, chicos, este 20%, y esto sería nuestro estudio de caso como última nota, ¿ya? Porque la otra es la entrevista que la hace mi colega María del Rosario. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que me puedan manifestar ahora. Dejo el espacio para dudas y consultas. ¿Mm? ¿Entendieron lo que es un estudio de caso? ¿Sí? Aquí llegó Mayori. Chuta, llegó tarde. Aquí vamos a abrir el chat entonces para ver qué nos dicen acá. Sí, profe, dice el Mati. Ya. Recalcar siempre, chiquillos, que los que vienen integrándose, un estudio de caso, solo uno. Ya lo eligen, lo analizan y lo trabajan. Y eso me entregan a través de un informe, el informe con su portada, ¿cierto? Y después me ponen solamente la respuesta. ¿Ya? Reflexión 1, reflexión 2, y me van entregando lo que yo les pido en estas preguntas y análisis. ¿Ya? Están llenos de informes, dicen algunos, que a poco. Así es la universidad. Imagínense presencial. O sea, ambos lados son cansadores. ¿Ya? Dudas, consultas, repito. Mati me dice que entendió. Se puede manifestar por el WhatsApp, o sea, por el chat. Esto igual va a quedar grabadito ya para que ustedes se puedan orientar. La clase anterior no la subí porque en realidad hicimos el balance de las planificaciones. Así que esta sí tengo que subirla ahora terminando. Que para que entiendan y se guíen del estudio de caso, recuerden, siempre el estudio de caso, una situación puntual, en un contexto determinado, en una realidad educativa. Usted imagínese que es profesor y que está ahí. ¿Y cómo usted podría darle solución? Estos casos están un poco más avanzados y elevados, pero yo creo que usted llega en segunda universidad, los pueden responder y solucionar de muy buena manera. Tienen que pensar a veces como un profe, van a tener que pensar como un directivo o como un jefe UTP, analizando, observando, ¿cierto?, la situación que yo les expongo. Por eso es importante que lo hagamos de esa manera. ¿Ya? Nos queda mucho por recorrer, están en segundo, pero creo que van a ser unos excelentes, ¿cierto?, profesores académicos. Es importante que se llenen y se empapen de esta situación que es bonita, más que nada. Ustedes recuerden que la labor pedagógica es una responsabilidad social. Entonces, cuando enseñamos, tenemos un rol social importante y tenemos un rol que tenemos que entregar de buena calidad. Por eso cuando hablamos de calidad en educación, todo parte por las clases. ¿Ya? Si tu clase no es de calidad, si tu clase no cumple los estándares, es complicado. Cada situación pedagógica hay que hacerla con un profesionalismo como debe ser, porque muchas veces esta situación, o esta profesión, mejor dicho, ha quedado mal vista en algunos casos. Oh, vas a estudiar pedagogía. La pedagogía es la esencia. Nosotros preparamos el futuro. Nosotros tenemos una profesión que es una de las más importantes en la sociedad. Y tenemos que validarla nosotros. Y nosotros tenemos que ser los profesionales. Hasta el último minuto. Respetar los tiempos. Si un doctor va a operar, no llega atrasado. Llegar a la hora. Revisar las tareas. O sea, un montón de elementos que ustedes van a encontrarse en un colegio. Pero es bonito. Es entretenido también. ¿Cierto? La educación es entretenida. Pero hay que amarla. ¿Ya? Yo amo esta profesión. Me encanta enseñar. Más que tener un cargo directivo, a mí me gusta estar en el aula. Yo por eso nunca no he postulado cargo directivo, porque no está en mi interés. Me gusta estar en la sala, enseñando. Yo ahí disfruto. Más que los cargos burocráticos tienen un montón de papeleo y es súper estresante también. ¿Ya? Pero hay mucha gente que le gusta. Ustedes también después pueden sacar su magíster en educación, en gestión, y pueden seguir un cargo administrativo, en UTP, en orientación, en convivencia escolar, que ahora está en boga, está muy fuerte también. Y ustedes van a hacer mucha convivencia escolar en los niveles básicos. Así que eso, po, ya, en honor al tiempo, ya que van a ser las 8:40,
y son 40 minutos la clase, voy a ser bien respetuoso con los tiempos. Último momento, antes de entregar el trabajo, ¿dudas, consultas o está todo claro? Hoy día andan calladitos, ¿eh? La fecha, profe, Mati, primera instancia, la próxima semana, ¿ya? El 13, porque después tenemos el 16, viernes, chao pescado, receso, vacaciones, mejor dicho, donde van a poder descansar un poco, ¿cierto? Todo este estrés de aprendizaje remoto. Para el 13 sería lo ideal. Y se pasan, ya a ver, que tengo que revisar tanto y leer tanto. Sí, no, para el 13 está bien. Yo creo que vayan cerrando mejor luego el ciclo para que se vayan también despejados, porque si lo prolongamos, lo alargamos, también ustedes se van a sentir con más presión, no sé. Dejémoslo entonces así, para el 13. El 13 se entrega. Alguien que tenga problemas con la fecha, alguien que tenga problemas con los grupos, nadie. El trabajo se puede hacer con los mismos grupos, ¿ah? ¿Se envía su correo? Sí, estoy siguiendo la misma pauta y le respondo por correo. Es más rápido, es más expedito también. Igual que el trabajo uno, que el taller uno, los videos también me los mandaron. ¿Ah? Ahí les voy a responder a algunas personas que me mandaron el video por Drive y me lo pegaron como un link. No lo puedo abrir. Pero es una persona que creo que le pasó eso. Ahí le voy a avisar. ¿Ya? Entonces anotemos ahí lo que llegaron después. El 13, entrega final del estudio de caso. Ya, y antes de irme, les recomiendo un libro genial. Ya lo mencionamos en clase. Se llama La cultura en el mundo de la moneda líquida. Autor, Sigmund Bauman. El que le gusta la filosofía, le gusta analizar situaciones, le va a encantar. Es cortito, pero buenísimo. ¿Ya? Victoria Zapata, chuta, a la ahorita que viene llegando. Ya, pero este libro, chicos, buenísimo, ¿ya? Échenle una miradita, la cultura de la moneda líquida, lo que está pasando en el mundo, la sociedad actual, por qué lo viejo queda de lado. Recuerden que lo clásico no pasa de moda, por eso lo clásico es importante. Y lo más importante, me quedan 2 minutos, ¿ah? Que cuando se enfrenten a estas reflexiones y a estas situaciones pedagógicas, no tengan y no se limiten, como dicen los jóvenes, en irse en la profunda, váyanse en la filosofía. Apóyense con filosofía. Si pueden citar ahí a Freire, háganlo. Si pueden citar a Martínez Rojo, a Sabater, no sé, a Bauman, a Foucault, a Habermas, Anderek, síganlo, léanlo. Anderek, argentino, sociólogo, capo. ¿Ya? Lo mismo con Freire. Freire siempre nos va a dejar una enseñanza buenísima, porque hay un pedagogo que rompió los esquemas, ¿cierto?, en el siglo XX. Y habla de la opresión, de la liberación, etcétera. Entonces son todas estas filosofías, ¿cierto?, las que nos nutren el pensamiento y ustedes siempre tienen que estar leyendo harto porque eso les permite desarrollar clases más dinámicas. ¿Ya? La lectura siempre abre la cabeza, siempre. No hay que ser malo para leer, hay que estar leyendo siempre, siempre y actualizándose. ¿Ya? Sobre todo en un mundo ahora que todo está tan rápido, está todo cambiante. ¿Ya? Las personas cada vez, ¿cierto?, eh, están leyendo más y eso es bueno. Algunos ya se leyó la Constitución, qué buenísimo. Entonces, todas esas cositas nos van a siempre nutrir. Ya, pues, estamos en la hora. Espero tengan un lindo término de semana. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme por mandarme un mail. O también anda mi número de teléfono por un WhatsApp de repente mucho más rápido, chiquillos. Yo no me complico con eso. Y me gusta hacer simplificar las situaciones. Por eso le di el número a algún estudiante, me llama el profe, listo, corta. Y así yo lo veo, lo respondo, porque uno siempre está con el solo en la mano. ¿Ya? No tengo problema con eso. Para mí es mejor inclusive. Porque el correo me llegan 1000 mensajes todos los días, entonces por WhatsApp es más personalizado. Ah, listo, esto es, chao. Una foto, profe, mira, esta es mi reflexión. Bueno, puedo guiarlo por ahí. Ya, eso. Estamos en la hora. No sé si ya veis esta vez, si no hay consultas, parece. Que les vaya bien. Nos estaríamos viendo ya la próxima semana, ya que sería la final, para que me hagan entrega, ¿cierto?, de estos estudios de caso. Repito, 1 de 2. Elijan el que ustedes consideren que les gustó más. ¿Ya? Eso. Nos vemos, que estén bien. Aquí tengo una preguntita en el chat.
antes de irme. Gracias, profe. Chao, Ingrid. Cuídese mucho. Nati, voy a revisarlo ya. Si a usted le voy a mandar el correo. Cuídense, que estén bien. Igualmente, salud, Cata. Vamos a finalizar aquí de grabar para que nos quede guardadito este tema. Ya. Ahí les dejo la clase grabadita. Ahí sí. No quiere salir de la reunión.